Quick Switch en nanosegundos. Bueno, el láser Neodymium Jack Quick Switch se define como esto. Es un láser que genera picos de alta energía en mucha repetición, que no va a calentar el tejido y que genera una energía en un punto exacto, donde lo cual tenemos dos mecanismos de acción, la termolisis y la fotoacustilisis. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante. Tenemos estas longitudes de onda, principalmente el 532 y el 1064, que son los que más son utilizados y socorridos por todos los dermatólogos y usuarios de este tipo de láseres. Y de ahí tenemos algunas otras longitudes de onda para tratar algunas cosas específicas, como el caso del 585, del 650 y el láser de Rubí. ¿Cómo definimos esto? Bueno, el láser Neodymium Jack Quick Switch en nanosegundos, vean, está definido así. Lo tenemos definido como esto, una 1000.000.000ª parte de un segundo, y va a trabajar básicamente con un fenómeno fotoacústico. ¿Cómo lo definimos? Bueno, se define este fenómeno fotoacústico como la energía que se dispara directamente al núcleo del átomo, y este átomo lo que hace es explotar y cambiar los electrones que están alrededor. Los tenemos en dos versiones, tanto en nano como en pico. Vemos aquí en esta gráfica la diferencia de lo que tenemos en nano y en picosegundos. Y en este caso vamos a hablar de nanosegundos. Vean la diferencia que hay de una billonésima más, que es un pico a un nano. Pero los dos trabajan básicamente la fototermolisis y fotoacustilisis. Reglas que tenemos que tener bien claras en el uso del láser Neodymium Jack Quick Switch es: si trabajamos con spots pequeños, somos profundos y somos agresivos. Si trabajamos con spots grandes, somos superficial y suaves. Tenemos en nuestro equipo Quanta, que es una tecnología muy particular, tenemos estos spots cuadrados, que ¿qué es lo que nos hace? La ventaja sobre los spots redondos es que nos concentran la energía hasta 3 veces más en un disparo, y la otra es que nos evita este efecto que le llamamos de calles o panal, que es donde quedan espacios entre un disparo y otro, y por lo tanto tenemos que hacer mucho overlapping. Cuando disparamos con estos spots cuadrados, nos evita, uno, esos huecos que quedan entre un DUT y otro, y segundo, nos concentra energía mayor. Entonces, por lo tanto, si optimizamos la energía y vamos a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar esos huecos, ese efecto llamado en calles o panal. Bueno, la penetración del láser Neodymium Jack Quick Switch si nosotros lo hacemos directo sobre la piel, entonces lo tenemos una penetración alrededor de 4 milímetros, que llegamos a dermis papilar y media, que se llama focalizado. Si nosotros lo despegamos de la piel, lo hacemos desfocalizado, o usamos un distanciador largo, como vamos a ver en las imágenes, lo hacemos más superficial y fino, y entonces tenemos la mitad de penetración, que son 2 milímetros llegando a la dermis papilar. ¿Para qué nos sirve este láser Quick Switch? Bueno, podemos tratar diferentes tipos de pigmentos, que esto sería nuestra diana, nuestro target, y ahí tenemos que con el 1064 podemos tratar lesiones oscuras pigmentarias. Tenemos el 532, que nos sirve para las lesiones rojas, para algo vascular. Tenemos el 585, 650, que nos sirve para estos tatuajes que son difíciles de quererlo remover, como son los tonos que van del azul claro al verde. Y tenemos el 694, que es el rubí, para lesiones claras. Entonces, tenemos un abanico perfecto para tratar la mayoría de las lesiones pigmentarias, como vamos a verlo más adelante, y podemos tomar casi todo el espectro de color que hay. Vean, histológicamente, así es cuando nosotros trabajamos focalizado, que es sobre la piel, veamos la distancia y la profundidad que queremos, y cuando usamos desfocalizado, hasta dónde estamos. Entonces vemos claramente cómo yo quiera trabajar. Lo puedo hacer manual o lo puedo hacer mediante estos distanciadores, dependiendo si quiero ser muy profundo o muy superficial. Vamos a ver aquí en este video
cómo lo vemos gráficamente, cómo se ve esto. Voy a adelantar un poquito para ver la imagen y veamos. Vean ustedes cómo corre ahí el disparo. Miren, pegado sobre la piel, y entonces soy agresivo y profundo. Lo hago desfocalizado. Observen cómo soy muy superficial. Entonces depende la patología y lo que yo quiera trabajar. Lo hago focalizado para ser agresivo, o lo hago despegado de la piel para ser desfocalizado. Entonces ahí tenemos claramente el efecto que queramos buscar. ¿Cuáles son las indicaciones actuales del láser Medium Jack Q-Switch? Pues tenemos las lesiones pigmentarias que todos conocemos, benignas, como estos nevos de Ota, nevos de Becker, vemos las cefélides, el melasma que está en socorrido, algunos casos de onocronosis, sobre todo secundarios al uso de hidroquinonas, que acá en Latinoamérica se usa demasiado, las manchas posinflamatorias, que son secundarias a varios traumatismos, quemaduras o el propio láser. Nos sirve también para retiro de tatuajes en todas sus versiones. Onicomicosis, que es algo que está muy en boga y novedad, que nos da un resultado altamente satisfactorio. Y incluimos los tratamientos de las micosis superficiales y profundas, que hablaremos más adelante. Tenemos estas dos partes que son lo más reciente, que es el famoso rejuvenecimiento y blanqueamiento facial, y también ya de otras áreas extrafaciales, como son las axilas, las ingles, y podemos tratar cicatrices atróficas, hacer esto que está en boga, el Laser Assisted Drug Delivery, que es meter productos a través de la piel por los canales que nos forma la pieza fraccionada y hacer una bioestimulación cutánea. Vamos a ir desglosando uno a uno, y lo importante aquí es que vamos a hablar de las pieles latinas. Las pieles latinas, como vemos esta imagen, son diferentes a las pieles de otras latitudes del mundo. Aquí tenemos fototipos del 3 al 5, pero son fototipos más morenos comparado, por ejemplo, con las pieles asiáticas o las pieles mediterráneas, que son más anaranjadas o más amarillas. Hay un espectro que cambia la melanina. Este es el típico caso de nevo de Ota, y entonces miren, aquí están nuestros parámetros, utilizando exclusivamente el 1064. En Latinoamérica, el 1064 lo dejamos como gold standard para tratar lesiones pigmentarias benignas. ¿Por qué? Porque nos da la menor posibilidad de manchas posinflamatorias, que en comparación con el 532, que en las pieles muy blancas va muy bien, pero en las pieles latinas tiende a dar mucha mancha posinflamatoria. Veamos aquí abajo cómo están los parámetros. Sesiones mensuales con un spot de 3 milímetros, una energía de 7 julios, y vean 10 Hz. ¿Cuál es el endpoint? Cuando la cara se pone rosada, el área rosada. Entonces eso lo logramos básicamente con, si la piel es muy blanca, fototipo 1 o 2, lo logramos con alrededor de 6 pases. Si la persona es muy morena, como esta imagen que vimos, lo logramos entre 2 y 4 sesiones. Hay que tener cuidado con el exceso de energía. Vean estos artículos, cómo se menciona este tipo de efecto secundario que es común cuando abusamos en exceso de la energía con estos láseres Q-Switch en nanosegundos. Vean cómo aparecen estas hipomelanosis gutatas o puntatas que duran hasta 6-7 años en desaparecer, y que lo tratamos con láser excimer y es difícil que vuelva el melanocito a trabajar. Entonces, tener cuidado con el exceso de energía queriendo despigmentar. Tenemos estos otros casos de estos nevos congénitos, y vean cuál es el endpoint. Hacemos los disparos otra vez con nuestro 1064 en unos segundos, y el endpoint que buscamos es esa piel rosada. Se hacen sesiones mensuales. Vean, tenemos un spot otra vez de 3 milímetros con 8 julios y con 1064. Habitualmente manejamos los 10 Hz para concentrar energía y ser rápidos en el movimiento de energía. Estos son los endpoints que buscamos. Vean cómo tenemos ahí este nevo congénito. Ahí tenemos el endpoint inmediatamente después de aplicar la energía láser. Vean ese rozamiento, es lo que buscamos, es donde paramos. Las pieles latinas, si se fijan, son muy diferentes a las pieles mediterráneas y a las asiáticas. Tenemos este tipo de nevos congénitos. Vean el antes y vean el después, los buenos resultados. Estas fotografías que se están viendo, pues las he ido recolectando en diferentes países de Latinoamérica, como en Ecuador, que tenemos varios
varios equipos instalados allá y los doctores hacemos las prácticas y vean los buenos resultados que tenemos en Ecuador. Tenemos también equipos en Perú, vemos cómo las pieles latinas son diferentes a las pieles asiáticas y a las pieles europeas. En este caso combinamos, utilizamos primero el 1064 con un spot de 3 milímetros, 8 julios, vean, hacemos los pases, damos 5 minutos de remanso a que baje el calor acumulado con hielo o con un simmer y enseguida utilizamos spot de 3 milímetros ya con un 532. Vean, con una energía más baja, 3 julios y disparamos y vean el buen resultado con 2 a 3 sesiones en el paciente. Aquí hay que tener en cuenta que las energías y la combinación de 532 y 1064 es importante para no producir primero un efecto adverso como una mancha postinflamatoria y segundo, combinamos, ¿por qué? Porque el 1064 nos va a tratar pigmento profundo y 532 nos va a dar pigmento superficial y también 1064 nos trabajará la parte del componente de pigmento oscuro y repito, profundo, y el 532 nos va a trabajar la parte de pigmento más claro y superficial. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos otra indicación que nos piden mucho, que son las cefélides, las famosas pecas de cara y manos. Vemos fototipos 1 y 2 que se hay en Latinoamérica, sigue siendo el gold estándar el 532. Vean nuestro spot de 3 milímetros con 3 julios y se hacen disparos muy focalizados. El endpoint siempre lo vamos a observar como una pequeña púrpura y cuando tenemos fototipos 3-4, que es lo más común en Latinoamérica, usamos el 1064. Aquí siempre trabajamos focalizado y desfocalizado para tratar pigmento superficial y profundo en el caso del 1064 y en el caso de 532 siempre lo hacemos focalizado. Vean, este es el endpoint que buscamos en nuestros pacientes cuando usamos 532, cómo aparece esa púrpura inmediata. Vean cómo tenemos ahí la configuración. Vemos pacientes con fototipos más altos, 3-4, es el típico paciente latino. Vean, aquí usamos 1064 exclusivamente y vean los buenos resultados. El endpoint, repito, inmediato, aquí en este caso es que la piel se pone grisácea. En el caso del 532 aparece una pequeña púrpura. Vean los antes y después. Vean estas tez latinas, repito, sobre todo en la parte de Centroamérica, Sudamérica. Vean cómo son pieles morenas, pero un moreno diferente al moreno que pudiéramos mencionar que pudiera ver en Europa y que pudiéramos ver en Asia. Entonces, el gold estándar para nosotros es el 1064 en estas latitudes de Latinoamérica. Aquí están los parámetros y vean los buenos resultados que tenemos. ¿Qué podemos tratar también? Bueno, pues tenemos el melasma. El melasma, si lo revisamos, es una patología muy frecuente en toda el área de Latinoamérica y Asia principalmente. Hay que recordar que la migración fue de Asia hacia América y por eso tenemos personas muy similares en los fototipos y los rasgos genéticos en las áreas de Asia, por ejemplo, Filipinas, el área de Taiwán, de Hong Kong, en relación India, con la gente que vive acá en México, Mesoamérica, Centroamérica, somos muy parecidos y podemos tratar todos los tipos de melasma. Hay que recordar que el melasma ha cambiado su estudio y su forma de diagnosticar y esto es clave. Tanto tenemos melasma que solamente es puro pigmento, que ahí es donde entra el Q-switch puro. Tenemos el vascular, que ahí no entra el Q-switch. Ahí tenemos que usar otro tipo de tecnologías como IPL o Neodymium Jack de pulso largo. Y tenemos el mixto donde combinamos tanto Q-switch como Neodymium Jack de pulso largo e IPL. Eso hay que tenerlo bien claro para hacer un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Vamos a hablar en este momento de la parte del láser. No vamos a meternos a la terapéutica, que eso obvio sabemos que es la base y el láser es un complemento para acelerar los resultados. ¿Qué es lo que buscamos con un láser? Bueno, buscamos esto, reeducar al melanocito. Veamos este seguimiento con dermatoscopio, cómo vamos reeducando al melanocito para que deje de trabajar de una forma agresiva, acelerada y vuelva a ser aquel melanocito tranquilo que trabaje solamente cuando se le requiere. ¿Cuáles son nuestros parámetros? Vean,
Cuando tenemos un melasma de componente pigmentario, como lo hablamos y lo vimos en esta clasificación dermatoscópica, pues tenemos que usar spots grandes. Recuerden, si el spot es grande, soy superficial. Si el spot es pequeño, soy profundo y agresivo. En este caso, se le llama toning. Lo que vamos a buscar es hacer una reeducación del melanocito. Entonces utilizamos en nuestro equipo el spot más grande, que es el 10.5. Energías muy bajas, vean cómo tenemos 0,3 julios para solamente hacer ese toning, esa reeducación del melanocito, y hacemos sesiones cada 4 semanas. Más o menos nuestros pacientes ocupan ciclos de 4 a 6. Entonces, con esta pieza de mano, con esta energía, hacemos el full face, que es de 1 a 6 pases, y el endpoint será la cara rosada. Repito, si tenemos fototipos 1 o 2, probablemente ocupemos los 6 pases. Si tenemos fototipos 3, 4, ocuparemos probablemente de 2 a 4 pases. Y si tenemos fototipo 5, con un solo pase tenemos, ahí cambia. Ahí el endpoint se llama piloerección. La gente de fototipo 5, con un solo paso, ustedes observan, y aparece la piloerección, que ese es el endpoint en la cara de sus pacientes. Cuando nosotros vamos en el segundo paso, que es solamente la mancha, observemos cómo cambian los parámetros. Tomamos un spot de 7.5 para ser un poquito más agresivos. Vean cómo subimos la energía a 0.7 julios, mismas sesiones cada 4 semanas, y solamente tratamos la mancha con 1 a 2 pases. El endpoint es que la mancha se va a poner rosada. Esto lo logramos con 1 a 2 pases en todos los fototipos. Digamos que si volvemos a un fototipo 5 sería un pase, y probablemente una persona rubia con fototipo 1 o 2 ocupará 2 pases. El promedio es un pase o 2 solamente en la mancha. ¿Cómo vemos el endpoint? Vean el endpoint inmediato, es este rozamiento de la piel. Esto es que llegamos a, digamos, al cocimiento adecuado de la piel, porque estamos metiendo algo de energía y calor. Este es el endpoint. Entonces, los resultados que podemos ir logrando, vean, en estos fototipos latinos, son así. Cuando es puramente pigmento, vean los resultados como van siendo graduales y bastante satisfactorios para el paciente. Recuerden, las pieles latinas son difíciles, no son fáciles. Hay que explicar al paciente que el láser es una herramienta más y nos va a ayudar a lo que nosotros estemos prescribiendo por la vía tópica u oral en el caso de cuando damos ácido tranexámico. Este es un tema que va de la mano. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes que tienen melasma desafortunadamente acuden con algunos médicos y les ofrecen el CO2. El CO2 es un láser, yo creo que es el que más tienen la mayoría de los médicos, el de más fácil acceso, y pues le quieren dar uso para todo, y realmente el melasma no es un tratamiento que se realiza con láser CO2. Vean las manchas postinflamatorias que dejamos o dejan los colegas por utilizar láseres que no tienen indicación de pigmento. Vean este caso, cómo le ofrecen quitar el melasma con CO2 como el anterior, y vean las terribles manchas postinflamatorias. La paciente acude con nosotros, empezamos a tratarla con el láser Q-Switch para el pigmento, el 1064, obviamente su tratamiento tópico, y vean los buenos resultados, hablando de 6 meses. Pero imagínense el estar 6 meses con estas manchas, muy complicado. Entonces el láser Nidinium Jack Q-Switch en nanosegundos nos sirve para manchas postinflamatorias, y aquí lo tenemos, en este caso el 1064. Los tatuajes, que es algo que para algunos es muy común, para otros no. Bueno, nos funciona en todos sus colores, tipos y pigmentos que se ha utilizado para hacer el tatuaje. Vemos en esta gráfica, donde hacemos en una histología, como cuando disparamos con un quick fit tradicional, las partículas son de un tamaño. Vean cómo se reducen las partículas que están dentro de la piel, y vean cuando usamos pico. Lo ideal actualmente pues es pico, pero ahorita en nuestro tema principal estamos hablando de nano. Entonces, en nano tenemos esta destrucción de partículas, este micronizado. Vean cómo hay una reacción inflamatoria, y recordar que van los macrófagos y la linfa, y son los que van a fagocitar y llevarse el pigmento, las partículas, obviamente por la vía linfática y la eliminación. Entonces, recordando esto,
Si yo disparo focalizado, trataré el pigmento profundo. Si yo disparo desfocalizado, trataré el pigmento superficial. Por eso la técnica siempre se combina disparando pegado y despegado a la piel, porque de repente hay casos donde ya el médico dice, oiga, no ha avanzado, no veo mejoría en mi paciente, y uno le pregunta, ¿siempre has disparado focalizado? Sí, el tiempo es que ya hay que empezar a disparar de una forma desfocalizada, porque el pigmento que nos queda es superficial y tenemos que hacerlo así, hay que recordar eso. Abajo tenemos la esquema que ya hablamos de los pigmentos que podemos tratar con las diferentes longitudes de onda en los tatuajes. Y esta fotografía nos dice claramente que sí funciona el Quick Switch, pero miren, si tenemos oportunidad de hacer un upgrade a un pico, pues vean la diferencia, ¿no? Aquí tenemos parámetros de uno contra otro, vean la energía que se usa en otro, como la otra se optimiza, y vean por los resultados de lo que tiene Quick Switch en nanosegundos, pues seguirlo utilizando. Solamente recordar esto que les comento como una perlita. Siempre recuerden focalizado, desfocalizado, cuando después tiene que ser ya siempre desfocalizado. Y los que tienen pico láser, bueno, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pues optimizar sus resultados. Onicomicosis es algo que está muy en boga. ¿Por qué? Porque los medicamentos orales y tópicos pues tienen sus efectos adversos. Hay personas que beben alcohol o tienen patologías que no permiten el uso, y el láser pues ha sido algo que nos ayuda bastante. Miren, ven la historia, cómo inicialmente se probó utilizando el 532 con el 1064. Esto porque el principal hongo y más común que da onicomicosis es T-rubrum, y recordar que el cultivo es rojo. Entonces se utilizó este láser 532. El problema era el alto dolor que tenían los pacientes. ¿Por qué? Porque el target se volvía la sangre del lecho unguial y el disparo iba hasta abajo, y pues les dolía de una forma bastante importante. Nosotros, al ver esos estudios, decidimos utilizar el 1064, y esta es una de nuestras primeras publicaciones de hace algunos años. Y vean, aquí cambió la historia, donde no tenemos dolor, con una respuesta muy alta, vean, con un seguimiento importante. Después hicimos otros estudios, aquí está otro, donde tenemos los mismos resultados, siempre utilizando el 1064. Lo más importante es que no hay dolor y con unos resultados muy interesantes. Actualmente estamos haciendo un estudio más grande, ya tenemos 700 pacientes con un seguimiento a 2 años, donde tenemos con una sesión una respuesta de 84%, con 2 sesiones tenemos el 100%, tenemos una recidiva de un 16%, que está equiparable con los tratamientos orales y tópicos que hay en el mercado, y nos va muy bien. Este es nuestro protocolo, un spot de 3 con 4 julios, 10 Hz. En una sola sesión hacemos, como vemos con nuestra cámara térmica, cómo hacemos disparos horizontales y verticales. En promedio, las uñas grandes se ocupan de 200 a 400 disparos. La clave es la fotoacustilisis y la fototermolisis. ¿Qué notamos? Bueno, notamos ese blanqueamiento instantáneo de la uña cuando la uña es sobre todo de color oscuro, dermatofitos, mohos o cándida, que nos da ese tipo de color. Y el sonido acústico, al principio escuchamos fuerte el famoso popcorn, y cuando vamos llegando al endpoint, como vemos en la última foto, la cámara térmica, el sonido muere. Se acaba. Las uñas pequeñas ocupan entre 20 y 40 disparos. Este es nuestro endpoint, vean con nuestra cámara térmica, el pre y el post, cómo está perfectamente cargada la energía de la uña tratada. Vean la de al lado como no ha cambiado porque no ha recibido la energía, y entonces vemos inmediatamente este blanqueamiento unguial. Entonces la guía correcta de haber hecho un tratamiento correcto es blanqueamiento inmediato de la uña, si nos permite el pigmento del hongo. Y segundo, el fenómeno acústico que se va, que empieza de más a menos, y vemos esto y lo escuchamos. Entonces, citamos a nuestro paciente a los 4 meses, como si hubiéramos dado un tratamiento oral, y vemos esa línea de blanqueamiento que viene cuando ya la uña está totalmente sana. Si nosotros tenemos alguna duda, a los 4 meses podemos hacer una segunda sesión. Sí, se puede hacer. ¿Cuál es la clave? Que al disparar no vamos a escuchar ya ningún sonido, ya no hay ese fenómeno fotoacústico. Vean los antes y después, que nos va muy bien
con el tratamiento de láser como monoterapia. Entonces, ¿cómo trabaja? Bueno, trabaja así, repito, como vimos al principio, fototermólisis, fotoacustilisis. Recuerden la teoría de Rutherford, que dice que todos los átomos del universo, su núcleo es positivo y lo único que cambian son los electrones que están alrededor. En este caso, los electrones son negativos, nosotros disparamos al núcleo del hongo, explota y entonces oímos ese chasquido, ese popcorn, pa, 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 y ¿qué vemos? Pues el cambio del hongo, no la destrucción, que eso es importante. Hemos hecho pruebas en vitro y en vivo, donde lo hemos comprobado, ese es tema más largo, que lo podemos ver en otra ocasión. Entonces vamos a esta última parte que nos piden mucho, que es el rejuvenecimiento y blanqueamiento facial y corporal, ahora que piden las personas. ¿Cómo lo logramos? Bueno, la clave de esto es utilizar spots grandes, volvemos al tema de ser superficial y fino, reeducar al melanocito, e incorporamos esta pieza fraccionada que nos va a hacer esa disrupción de la piel. ¿Qué va a hacer? Nos va a meter esas ondas acústicas para formar pequeñas vacuolas intradérmicas que van a formar colágeno y elastina. Es una técnica nueva que ahora se llama LIOF, que obviamente la logramos con los láseres QuickSwitch en nanosegundos en menor cantidad, pero donde lo vemos más a granel es realmente en el láser Midino Jack QuickSwitch en picosegundos, pero hoy nuestro tema es en nanosegundos. Si lo logramos, sí, la diferencia es que utilizar energías un poquito más altas y hay que hacer mucho más pases. Comparando un nano con un pico serían alrededor de 50 a 70 pases full phase, comparado con probablemente 5 a 6 pases con el pico. Esa sería la diferencia entre la energía y el número de pases utilizando un equipo en nano en uno en picosegundos. Vean el endpoint nuevamente, que es la cara rosada, esto es lo que buscamos. Y con nuestra cámara térmica vean cómo logramos elevar la energía, que eso lo buscamos. Es como un cocimiento lento, vean cómo sube la energía. Tenemos el endpoint, que eso es lo que buscamos, esa formación de microvesículas dentro de la piel para que se forme sobre todo el colágeno tipo 3, que es el inmaduro, que es el que buscamos, que es el colágeno bueno, que así se le llama. Podemos ver aquí en este pequeño videito cómo podemos disparar de forma puntual directamente en el fondo de la arruga para hacer ese efecto LIOF, que sería de relleno, levantar la arruga, vean así, y podemos hacerlo, vean cómo está aquí ya marcado los surcos, la parte más profunda, y después hacemos, miren, el resto de la piel para hacer el efecto ya más homogéneo y no haya diferencia. Entonces el equipo nos permite ser profundo en el valle de la arruga y después lo hacemos ya un difuminado a través de toda la piel para lograr tener algo homogéneo. Y esto, que está muy en boga, el blanqueamiento de otras áreas corporales. Vean, utilizamos spot grande con energías bajas y hacemos toning de las áreas íntimas o las áreas axilares, sesiones mensuales y vean los buenos resultados que tenemos. Obviamente, estas pacientes pues se les corrige los factores predisponentes que pueden ser la obesidad, diabetes, el roce de la piel, malos hábitos y costumbres de las zonas, por ejemplo, las depilaciones excesivas con ceras, con cremas o sustancias químicas, pero miren el láser cómo nos ayuda a mejorar bastante estas áreas íntimas o axilares que nos piden actualmente nuestras pacientes. ¿Qué podemos concluir? Bueno, nuestro láser Midino Jack QuickSwitch en nanosegundos, que este es nuestro tema, nos permite tener en la actualidad un abanico muy grande de patologías, de tratarlas. Para mí, en realidad, es uno de los láseres más versátiles y mejores. Si yo empezara en este mundo de los láseres, pues sería uno de los primeros equipos que me compraría, la verdad, porque puedo tratar alrededor de 10, 12 patologías que son muy comunes en la consulta diaria, que no nomás es un láser como se creía para el área cosmética, también el área médica. Ya vimos estas últimas patologías, las micosis, las pigmentaciones de estas áreas, que antes pues no se pensaba que se podía hacer algo. Y tenemos la posibilidad de empezar
aprender con un nano y después podemos hacer el upgrade a un pico y vamos a ver pues que tendremos todavía mejores resultados, que podemos optimizar la respuesta de nuestros pacientes, acortar los tiempos de tratamiento, sobre todo cuando pasamos de nano a pico, y que los efectos adversos son igual, aprendiendo bien las técnicas, teniendo bien en cuenta para qué es el láser, las longitudes de ondas, estudiando, que yo siempre les comento que hay que hacerlo, podemos tener efectos adversos mínimos. Pues por su atención, muchas gracias